Es... Iceberg de las personas silenciadas. Ese me interesa. Ah, no, pero acá no. Ese me interesa. ¿Ya vieron el de catálogo Mandela? Sí, sí, sí. Bueno, más o menos, no todo. Ese de las pizzerías está bueno. Quiero ver este de las personas silenciadas. A ver si está bueno. Estoy trabajando sobre neurofisiología. He designado junto con otros colaborador de los... ¡Comieron humanos! Nos vemos, Midori. En este mundo hay muchas frases populares que fácilmente pueden interpretarse de distintas formas. Pero The Last of Us todavía no ha salido, For an Envy. Hablar ahora o callar para siempre, o el que calla siempre otorga. ¿Y si el que calla otorga? ¿El que habla desmiente? Bueno, esa es una pregunta que puede responderse fácilmente o no, dependiendo del caso. A lo largo de la historia y en distintos países, han resonado muchas personas no precisamente por algo común y corriente, sino más bien, porque deseaban sacar a la luz verdades que podrían ser perjudiciales para otras personas, por lo que el mensaje que querían transmitir nunca fue escuchado, debido al silenciamiento de estos individuos. ¡Ah! El día de hoy veremos el iceberg de Mal timing, todavía no entramos en ese mood. Todo esto, iniciemos. Bro, la cagaste, bro. Periodistas. El ser periodista es uno de los oficios que requiere tanto compromiso como cualquier otra profesión. Aquí en México sí silencian a muchos periodistas. No es broma. Y está muy culero. Compromiso de decir siempre la verdad y no flaquear en el intento. Si bien hay muchos que callan por miedo a cambio de sobornos, hay tantos otros que en su labor de descubrir la verdad terminan cavando su propia tumba. Esto se ve reflejado en las desapariciones de periodistas en Latinoamérica y otras partes del mundo. Ah, también en toda Latinoamérica. General, los causantes de esto son organizaciones delictivas y grupos similares. Eso sí sabía. Stanley Meyers fue un científico e inventor estadounidense al que se le atribuye el motor de agua que ideó en la década de los 90. En 1996, Meyer fue procesado por supuesto fraude ya que se demostró que su invención no tenía nada de interesante ni novedoso y que solo usaba un proceso convencional de electrólisis. Meyer fue encontrado culpable y tuvo que pagar $25.000 a los inversores. No sería hasta 1998 que presuntamente fallecería a causa de un aneurisma cerebral, y desde entonces, se rumorea que grandes petroleras pudieron haber estado detrás de un posible envenenamiento. Pero, ¿por qué estaría? No mames. Entonces, por haber creado algo que le pudo haber quitado trabajo a las petroleras, lo silenciaron. Es lo que yo entendí. ¿Estarían interesados en silenciar a alguien que fue acusado por fraude y por no demostrar nada de revolucionario en su invento? Si estas compañías pudieron haber hecho lo mismo que él, incluso mejorado y así lucrarse más de lo que ya lo hacían, esto me hace pensar que quizá Meyer sí murió por causas naturales, y que todo pudo haberse tratado de una coincidencia, pero ¿ustedes qué creen? Puede ser. Digo, nada está comprobado. Fue un destacado informático que se hizo conocido por Barnaby impartir Jack. charlas acerca de la seguridad computacional en distintas convenciones. Dijo Una fue. de las hazañas que elevó su nivel de popularidad ocurrió en 2010, en la convención Black Hat, al demostrar cómo un cajero podía ser vulnerado y así sacar un montón de cheques de forma simultánea. Jack moriría una semana antes de demostrar cómo se podía manipular dispositivos médicos a larga distancia, como marcapasos, pompas de insulina o implantes de corazón, al grado de poder causar la muerte de una persona. ¡Wow! A ver, sé que es peligroso que te digan cómo hacer eso, lo sé. Pero no sé si vieron ahí el logotipo que dice Black Hat. Silenciado, papu. Black Hat es una convención de hackers, se podría decir, de ciberseguridad, un nombre más bonito, en donde te dicen ese tipo de cosas como cómo vulnerar un cajero automático, como te dicen muchas técnicas de hacking prácticamente, pero no para que les des mal uso, ¿no? La gente que está ahí entra para seguridad informática, no tanto para darle mal uso. Entonces, si este sujeto iba a dar una de esas pláticas,
y lo mataron una semana antes, eso me dice que algo... Hubo gente que no quería que lo dijera, prácticamente. Ya veremos a ver qué dice este bro. Según la versión oficial, Jack murió de una sobredosis de muchas sustancias ilícitas. Ah, caray. Aunque como es de esperarse, las teorías no tardarían en salir. La más sonada de estas sería que múltiples agencias pudieron haber estado detrás de su muerte o hasta posible reclutamiento. Quizá muchos de los que estén acá ya estén familiarizados con este caso, No, pero ¿quién para es? los que no, se los resumo rápido. A ver. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que gozó de cierta admiración por sus estudios de la mente en su país de origen. No obstante, también fue objeto de ridiculización por querer mezclar cosas como el esoterismo, telepatía y chamanismo con el método científico, algo que era muy ilógico e iba en contra de los principios psicológicos. Este interés de Grinberg se reforzó con las enseñanzas de Pachita, una de las curanderas más misteriosas de México por la sorprendente capacidad que poseía para... Brian, gracias por esos 10 cofres. Gracias. Sanar y hasta operar distintos males corporales. Todo esto gracias a la posesión del espíritu de Cuauhtémoc en sus propias palabras. Grinberg estaba tan convencido de que hay cosas más allá de lo visible que pueden resultar en algo fascinante, por lo que cada vez estaba más cerca de probar una de sus inquietudes, la telepatía. Esto lo haría con colegas conectados desde la India, y si el resultado de la telepatía salía acorde a lo esperado, podría demostrarse que hay algo como los pensamientos de la mente que van mucho más rápido que la velocidad de la luz, contradiciendo así la teoría de la relatividad. Pero, justo antes de probar dicha experimentación, desapareció repentinamente. Las hipótesis que más se suelen manejar es que pudo haber sido reclutado o silenciado por Estados Unidos, que su esposa pudo haber sido una agente que lo había entregado, o que de alguna manera se hizo una autokill y gracias a los conocimientos de la curandera, trascendió en cuerpo y alma. Ay, güey, no, qué buenas teorías. Qué buenas teorías, pero wow. Sí dejan mucho que pensar estas cosas, porque sí. A lo mejor suena ridículo. ¡Ja! Telepatía. ¡Qué ridículo! Pero sí se me hace extraño que cuando lo están a punto de demostrar algo, mueran. Sí, pudo ser casualidad, la neta. Pero sí te deja pensando ese tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando detenidamente si incluir este caso o no, ya que desde mi punto de vista, se siente más como una conspiración colectiva y básica, pero aquí está de todas formas. La princesa Diana, claro, fue eso una sí. de las mujeres más queridas y a la vez más controversiales del siglo XX. Sí, a todos se la saben. Desde su estancia en el Palacio de Buckingham, bueno, no era sé si consciente de que no pertenecía a esa clase social. Ella, a diferencia de la monarca y otras personas de poder, estaba muy comprometida en ayudar lo más que pudiera a la gente de su país como del extranjero, y así lo hizo, teniendo como ejemplos la vez que estrechó las manos de un enfermo de HIV, su donación de dinero a causas benéficas, su contribución con la Cruz Roja, etc. Su muerte estuvo rodeada de polémica, como que estaba esperando un hijo no deseado por la corona, la manipulación del Mercedes, el deseo definitivo de la reina por acabar con ella por representar una amenaza a largo plazo para la corona, o el hecho de que había descubierto vínculos de la familia británica con redes de tráfico de menores. Aunque esta última teoría yo la descartaría, al haber sido brindada por Anonymous, y quiero pensar que ya nadie se come el cuento de que Anonymous revela verdades al mundo. Ah, ya sé. Este caso se han hecho muchísimas teorías, se han comprobado, bueno, no se han comprobado, pero se han hecho minuciosas teorías de cómo fue lo que pasó, cómo fue el accidente realmente, que no fue un accidente realmente, y muchísimas cosas que rodean este caso. Pueden investigarlo, obviamente aquí no van a dar muchos detalles porque si no censuran el video. Pero está interesante todo eso. Nivel 2. Vámonos a lo más turbio entonces. Bueno, no, lo semiturbio apenas. Estadounidense que nació en 1955 y entraría en el ojo de la tormenta tras escribir Alianza Oscura, libro que investigaba el origen de las redes de contrabando en Los Ángeles. El libro involucraba a la CIA y a los rebeldes anticomunistas de Nicaragua. Luego de que el libro fuera publicado, los periódicos dijeron que muchas cosas expuestas eran exageradas, pero un tanto ciertas. Pese a ello, se le criticó deficiencias en cuanto a su redacción, edición y producción. Se supo también que Gary trabajaba en un informe que tenía que ver otra vez con la CIA y cosas que habría pasado por alto, ya sea en beneficio propio o no.
Luego, el 10 de diciembre de 2004 el cuerpo de Webb sería encontrado con 2 heridas de No bala mames. que apuntaban a un presunto suicidio, aunque los internautas primitivos de 2004 abrían la teoría de que pudo ser silenciado por el libro que había escrito con anterioridad. Wilhelm Reich fue un hombre nacido en el Imperio Austrohúngaro actual Viena, que dedicó su vida a las ciencias médicas, destacándose como doctor, psiquiatra y psicoanalista. Fue discípulo del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y postuló teorías un tanto incoherentes para la época, pero que sin duda alguna, dan para un campo especulativo moderadamente amplio. Él Te lo hablaba vemos, acerca Jack. del orgón, un concepto espiritual pseudocientífico descrito como una energía esotérica, o como una hipotética fuerza vital universal. En palabras más simples, esto quiere decir que un individuo psíquicamente sano, disfruta del sexo libremente, sin traumas o inhibiciones. Él pensaba y decía, la salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico. Bajo este ideal creó los acumuladores de orgón, cajas en donde una persona se metería para que su energía fuera más fluida en orgones, y de esa manera poder hacerlos más vitales. Se dice que Ok, quería eso está crear medio... una nueva rama en la ciencia, la orgonomía, incluso llegó hasta hablar con Einstein, quien desmeritó su trabajo. Muchos consideran este un caso de censura por parte de Estados Unidos. A día de hoy muchos de los conceptos que propuso Reich pueden encontrarse en varias disciplinas, desde la terapia Gestalt, la bioenergética, hasta en los tratamientos con orgonita. ¿Será que realmente haya tenido algo grande entre manos solo que con una mala forma de ejecución? ¿Puede ser? Esta es la historia de Danilo Anderson, destacado abogado e investigador venezolano que estuvo a cargo de varios casos del país a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. Danilo estaba investigando a más de 400 personas acusadas de delitos contra el Estado venezolano, además de Ok, de homicidios Venezuela, cometidos momento durante Venezuela. el fallido golpe de Estado de abril de 2002, cuando fue asesinado con un coche detonante de camino a su casa. Desde entonces, la culpabilidad se le echó a distintas personalidades, tanto dentro como fuera del país, aunque hubo unos cuantos sospechosos. El que parecía ser el organizador del incidente de Anderson, era Giovanni José Vázquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autoridades Unidas de Colombia. Él confesó haber tenido participación en 2 reuniones para planificar ataques contra altos miembros del gobierno venezolano, entre los que se encontraba Danilo. Sin embargo, este testimonio se puso en duda cuando se le encontró que era acusado por fraude de identidad en su natal Colombia, aparte de otros huecos argumentales que hacían del caso algo más confuso. Como dato extra, la hermana de Danilo aseguraba que el causante de la muerte de su hermano se encontraba cargando su féretro el día del sepelio. Madre... Así que en Venezuela también tiene ese tipo de cosas. Tomoguel fue un chico de 19 años que perforó un agujero en su cortadora y en lugar de repararlo convencionalmente, usó una línea de vacío que habría pasado por el tanque directamente al carburador, haciendo así que la cortadora de césped funcionara durante 96 horas ininterrumpidas con un tanque de combustible reducido a menos de la mitad. ¿Cómo? Se centró tanto en este descubrimiento que lo perfeccionó ahora en coches, prometiendo que serían más rendidores y sin el consumo de tanta energía. A pesar del apoyo y de las críticas, puso a prueba su invención, demostrando que efectivamente había descubierto No me digas la que lo manera de silenciaron usar por menos eso. combustible para más trayecto. Las de Esto combustible. claramente no le beneficiaría a ninguna petrolera, Ah, por lo que no man. financiaron su proyecto. Esto sumado a que algunas desventajas de su motor lo hicieron impopular. Los rumores dicen que su repentina muerte fue un asesinato del cual nunca se encontró el culpable. Wow. En los años Esto sí está 90, turbio. incluso hasta cierto punto de los 2000, almacenar una película en un dispositivo como un DSV era algo complejo debido al poco desarrollo de tempranas tecnologías e Internet. Sin embargo, hubo un invento creado por Ian Slot que permitiría hacer esta función y otras similares, comprimiendo cualquier contenido digital por medio de un novedoso código fuente denominado como Slot Digital Coding System, pero justo un día antes de patentar su invento, murió de un ataque cardíaco. La familia Curioso. esperaba que se le hiciera una autopsia que nunca se llevó a cabo. Más, Ahora el plan más era raro. patentar el invento de Slot, aunque él no estuviera ahí para verlo.
pero por desgracia faltaba un disquete que almacenaba un compilador, y a pesar de que se buscó la pieza hasta el cansancio nunca pudo ser encontrada, ni el invento patentado. No mames, eso sí Pudo suena... significar muy probablemente un adelanto que cambiaría la informática para siempre. Oh, eso no Uno de los sabía. plot twists más salvajes que leí, ya que muchos aseguran que realmente Ian no murió, ni habría sido silenciado por alguna entidad federal, sino más bien, habría fingido su muerte. Como... Esto sustentado ¿qué? en que era un estafador que logró persuadir a distintos inversores para sacarles dinero en efectivo lo más rápido. Eso suena más lógico. Sin embargo... hay dudas todavía. Posible, para luego fingir su muerte o de plano, quitarse la vida por estar cerca de ser descubierto. John Cancius fue un inventor e ingeniero estadounidense al que se le atribuyen descubrimientos de una terapia experimental contra el cáncer que probablemente pudo haber sido efectiva, aparte de la demostración de una radiofrecuencia de 13,56 MHz que era capaz de disociar el hidrógeno y el oxígeno de una solución de agua salada, que luego podría quemarse el hidrógeno, más no el agua en sí misma, pudiéndola convertir en una clase de petróleo artificial, aunque esto último era poco probable ya que se consumía más energía de la que podía producir la combustión. Según lo que se dice, el hombre no tenía conocimiento de medicina, o al menos no uno muy avanzado, pero fue impulsado por el deseo de tratar su cáncer de la manera menos dolorosa posible, y sin los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación, por lo que al no ser médico, veo bastante difícil que realmente haya encontrado la forma de desarrollar un dispositivo tan preciso y que más encima otorgaba la cura perfecta, rápida e indolora, para eliminar cualquier tipo de célula maligna, ya que para desarrollar un equipo así de complejo, se necesitan años de experiencia tanto en medicina como en otras áreas. Ahora que sabemos que el agua, ni su componente químico podían convertirse en energía petrolera como él pensaba, y que el desarrollo de su compleja máquina haya sido muy poco probable, a no ser que haya contado con todo un equipo, cosa que no se menciona. Y no es que lo esté desprestigiando ni nada, pero trato de buscarle un sentido más lógico y subjetivo a todo el asunto. Ahora, ¿ustedes seguirían creyendo genuinamente en lo que fueron sus supuestas invenciones? Pero, ¿cómo lo silenciaron? ¿No dijeron? ¿O no escuché? Nivel 3. Homero Gómez González, o mejor conocido como el defensor de la mariposa monarca, era un ingeniero agrónomo, ambientalista y activista mexicano que luchaba con el fin de restaurar el ecosistema de esta mariposa y así también reducir los daños ambientales. Su trabajo lo desempeñaba en el Santuario del Rosario, en el estado de Michoacán. Logró reducir la contaminación, generó empleabilidad y frenó la inestabilidad de la reserva. Pero en enero de 2020, su cuerpo sería encontrado sin vida en un pozo artesanal en Michoacán. Antes del triste hallazgo, la familia lo reportó como desaparecido, incluyendo llamadas que recibieron de presuntos secuestradores que aseguraban tenerlo amordazado. No sería hasta 2 semanas después que fue encontrado en las condiciones que relatamos hace un momento. Víctima de un aparente aneurisma, los responsables no fueron encontrados, pero se cree que pudieron ser organizaciones maliciosas como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, esto debido a que parte del trabajo de Homero y otros hombres era perjudicar los fines ilegales que tenían estos grupos con el ambiente. Ok. Iggy Pum, entonces ¿tú sí crees que sea verdad eso? Conspiracionista de nacionalidad alemana y española, que redactó distintas obras y libros, sacando a la luz supuestas verdades encubiertas, como la que dice que Jesús, técnicamente sí, habría encontrado la manera de huir con una tribu israelí hacia la India y murió de causas naturales en aquel país, o la propuesta a la que él llamaba síndrome tóxico, donde expuso cómo el poder político ocultó el verdadero motivo de una intoxicación masiva en España en 1981, donde enfermaron más de 60.000 personas, y perecieron unas miles. Andreas fallecería a causa del HIV, que según él, le habrían inyectado, dejando inconclusas muchas otras conspiraciones que pretendía sacar a la luz. Quiero agregar algo aquí, y es que no sé, pero en internet no se habla mucho de él, ni de cómo murió, o de lo que hizo, aparte de que sus creencias en aliens y las conspiraciones que escribía suenan extremadamente fantasiosas, cosa que le quitan un poco de seriedad al asunto, pero aún así lo considero lo suficientemente entretenido como para ocupar este punto del video.
Milton William Cooper fue un escritor y locutor estadounidense que tenía un programa de radio en la década de los 90 llamado Hora del Tiempo. En el programa se hablaba de distintos temas del momento, incluyendo historias y relatos que quizá podrían ser verdad. En una emisión del día 28 de junio de 2001, él pasó a predecir el estremecedor ataque de las Torres en Estados Unidos, y agregó que el gobierno de este país intentaría utilizar a Bin Laden como un chivo expiatorio. Era evidente que Cooper ya era una molestia para Estados Unidos, por lo que había sido acusado de evasión de impuestos y querían que fuese arrestado, pero esto nunca pasó, por lo que se convirtió en un enemigo público del país. Cooper fallecería a causa de heridas de bala en el patio de su casa. Todo fue tan repentino que nunca se conocieron más detalles, lo que llevó a muchos a creer que las cosas que decía tenían cierto grado de credibilidad y posibilidad. Wow. Mark fue un profesor y médico especializado en neurología, neurociencia y otras patologías. Investigó los mecanismos patológicos subyacentes a la muerte neuronal selectiva en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, haciendo uso de una variedad de técnicas que incluyen histología, biología molecular y celular de última generación. Cuestionó y refutó algunos conceptos preestablecidos de esta enfermedad, y hasta posiblemente pudo haber desarrollado una forma de curar, o por lo menos controlar, de manera más eficaz este degeneramiento prematuro. Fue sospechosamente atropellado el 19 de diciembre de 2010. Vamos. A ver, ay, güey. Si está muy pesado, purgabicho. Wow. Lo que más me sorprende no es los casos que hemos visto, salvo... Bueno, más bien lo que me sorprende más son los casos de medicina. Entiendo que si un motor lo haces más óptimo y las empresas ganan menos, pues no van a financiar tu proyecto y hasta te pueden silenciar, cosa que es súper malísimo. Pero en medicina, que descubran algo con la cura del cáncer, eso de las neuronas degenerativas para curar el Alzheimer, que son cosas en las que se ha luchado mucho, y termina silenciando a esas personas, se me hace muy egoísta. Eso sí se me hace muy egoísta, porque... Digo, si en caso de que sean reales estas cosas, porque hasta tengan en cuenta que esto no es real, son teorías, ¿ok? No sabemos si esto sí es cierto o no, para que no se vayan con la idea de que todo lo que está diciendo el güey es cierto, son teorías. Pero en caso de que fuera verdad, se me hace muy, muy egoísta por parte de la gente, de los gobiernos, de quien sea que esté detrás de eso, ¿no? Porque quizá entiendo por qué lo hacen, pero se me hace muy egoísta de su parte. Que se luche mucho por saber la cura del cáncer y cuando alguien la tiene una solución, no se le dé apoyo o lo silencien. Si es que eso resulta ser verdad, qué mal plan. La verdad, qué mal plan. Hasta la noche del 9 de junio de 1979, en Milsons Point, Australia. El Luna Park de esa época tenía varios juegos en su haber, entre ellos, el tren fantasma de Sydney, que llevaba en funcionamiento desde 1931. Dicha atracción se incendiaría aquella noche a causa de supuestos fallos internos de los circuitos y una insuficiente cobertura por parte de la administración del lugar, dejando 7 fallecidos en el incidente. Tuvieron que pasar 42 años para que el caso sea hablado nuevamente, ya que la emisora nacional de Australia, Australian Broadcasting Corporation, publicó una serie de 3 artículos de investigación que señalaban a ciertas personas de poder como causantes del incendio, para que una de estas, concretamente Eve Saffron, pudiera obtener el control del contrato de arrendamiento de la tierra sobre la que se levantaba el Luna Park, terreno que era propiedad del gobierno. Si se fijan, siempre la mayor parte de cosas son por dinero. También lo que vimos ahorita de las curas, sí es cierto lo que dicen, o sea, pues no, las farmacéuticas no dejan de ser un negocio y dinero. Quieren que gasten en medicinas, quieren que gasten. Sí, el dinero lo mueve todo. Suscríbanse. Royal Raymond Rife, al parecer, y digo al parecer porque no hay información precisa o confiable de lo que pudo estudiar, fue un otro de medicina, mira, médico o ingeniero estadounidense que en la década de 1930 habría desarrollado un microscopio de alta tecnología capaz de ver y estudiar células cancerosas y de esa forma curarlas con lo que él llamaba Beam Ray Machine, que funciona
Bean Right Machine. Dice Iggy Punk, te diré un secreto, Dani. Ah. No voy a leer eso. Funcionaba por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Sus Gracias por los 10 bits, Iggy Punk. Hay que seguir viendo el iceberg. Según el libro, La cura contra el cáncer que funcionó, de Barry Lyons, el invento de Rife sí funcionaba, pero tanto él como su invento fueron censurados por la Asociación Médica Estadounidense. Adiós, Iggy, te voy a extrañar. Eugene Maloff fue un Eugene Maloff, científico estadounidense que desde muy joven demostró una gran capacidad intelectual para todo lo que fueran las ciencias. Durante los últimos 15 años de su vida, se había entregado en cuerpo y alma a la investigación de la fusión fría, lo que en teoría sería una maravillosa e ilimitada forma de energía. Eugene tenía la intención de probar y mostrar lo que la fusión fría podría hacer, sin embargo, el 14 de mayo lo encontrarían sin vida con múltiples golpes propiciados con un bate de béisbol. En julio de 2004, detienen a 2 sospechosos, sin embargo, serían absueltos. Hasta ahora, no se sabe quién o quiénes pudieron haberle hecho eso al científico. Otro de los casos que hablamos también. La historia de Jaime Garzón nos lleva hasta la década de los 90 en Colombia, época que no era para nada agradable debido a las constantes desigualdades sociales que se vivían, pero si por algo era conocido Garzón, era por neutralizar toda esta realidad por medio del humor político, que aparentemente le habría costado la vida en circunstancias sospechosas. El 13 de agosto de 1999, sería cruelmente balaceado por 2 sicarios, mientras se dirigía a un programa de radio. Cuando la noticia se dio a conocer, generó tanta controversia que la gente lo despidió en multitudes y hasta construirían monumentos en su honor. Debemos tener en cuenta que nosotros también hay que construir un monumento, pero en honor a Iggy Punk, que ya no está entre nosotros. Garzón fue asesinado en una casa de distintas figuras académicas, legalistas, mediáticas, y reconocidas por su postura de oposición contra el establecimiento y la represión estatal, y por sus defensas de los derechos humanos. Garzón, aparte de ser asesinado por ser un guerrillero, se dice que también pudo tener información delicada y comprometedora de gente poderosa. Una estatua de oro me parece bien, Jesús. Penalista argentino que causó controversia debido a sus fuertes y polémicas intervenciones en el caso AMIA, que para quien no sea argentino y de manera resumida, el caso AMIA fue el caso de un ataque que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la capital, Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. Según las investigaciones del suceso, los responsables habrían sido grupos y personas de nacionalidad iraquí, quienes habrían perpetuado el ataque. No sería hasta 2005 que Nisman entraría en el caso pidiendo la captura de altos mandatarios iraquíes por medio de la Interpol. Llegó hasta levantar cargos contra la que era la presidenta hasta ese momento, Cristina Fernández, acusándola de encubrimiento y traición a la patria. Nisman expondría las pruebas de esta última acusación ante el Congreso, sin embargo, nunca llegó a presentarse por supuestamente haberse hecho la automurición a puertas cerradas en su apartamento de Buenos Aires. La noticia conmocionó tanto al país que enseguida empezaron a formarse bandos de quienes creían que Nisman había sido silenciado y quienes pensaban que se había quitado la vida. Hasta ahora, la respuesta sigue siendo poco certera, a pesar de seguir en investigación. Seas mexicano o no, muy probablemente hayas escuchado, aunque sea de manera breve, el caso de los 43 de Ayotzinapa, Peña Nieto, estudiantes normalistas que desaparecieron en extrañas circunstancias entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Guerrero. Pero ¿cuál fue la verdadera causa de su desaparición? Bueno, según lo que se dice fue a causa de una confusión, porque la banda Guerreros Unidos creyó que se trataba de alguna otra organización rival, por lo que secuestraron a cuanto estudiante pudieron para luego quemarlos vivos. Sin embargo, la hipótesis de la quema se desmiente porque según la ciencia es imposible que la quema de 43 cuerpos simultáneos a la intemperie pase desapercibido, aparte de haber encontrado ciertas partes sin signos de calcinación. Pese a los cuestionamientos hacia los involucrados y el arresto de tantos otros, hasta ahora no se sabe con certeza qué pudo haber pasado con los 43 estudiantes.
Cecilia Enriqueta Giubileo, fue una médica argentina que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, militaba por la izquierda, y entraría a trabajar a la colonia Montes de Oca. Una residencia que trataba a personas con problemas y delirios mentales. Este pequeño centro médico quedaba a afueras de la ciudad, en un pequeño barrio donde apenas habitaban unas 1500. Eric, gracias por la raid. Bienvenidos a todos a esta hora de las teorías conspiranoicas. Yo soy Danny Kio y comenzamos. Nada, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué andaban haciendo con el buen Eric? Andamos viendo cosas medio turbinas, así que les aviso por si se quieren ir, lo entiendo. Son cosas medio turbias y si venían de jugar Pokémon o Smash, no es el mismo mood. Hola Rodo, hola Erito. ¿Cómo andan? A ver, pues vamos a seguir viendo. ¿Estaban jugando a Pokémon? 500 personas. La doctora... Continuamos. Muy querida por el poblado. Hola, que Rowex. siempre los ayudaba incluso si estos no tenían mucho para pagarle. Sin embargo, la nebulosa noche del 16 de junio de 1985, la doctora desaparecería repentinamente sin dejar rastro. Cuando se supo de lo ocurrido, empezaban a llegar investigadores y policías para tratar de encontrarla e interrogar a las personas con las que quizá pudo haber tenido contacto. Una de las teorías fue, de que su pasado como protestante de izquierda pudo haber tenido algo que ver con su desaparición. También se decía que probablemente un paciente haya podido ser el autor intelectual de lo sucedido, pero esto se descartó al instante por lo ilógico que podía sonar. Es aquí en donde llegamos a la teoría más interesante, que es la que dice que Montes de Oca, pequeño centro de rehabilitación, debido a su lejana ubicación y otros factores más, pudo ser el lugar perfecto para cosas como el tráfico de órganos, y es posible que ella haya podido ver, o hasta tener intenciones de revelar estas prácticas al país, por lo que la habrían desaparecido. Incluso antes de que desapareciera, muchos vieron que por los alrededores de la clínica, circulaba frecuentemente un carro de lunas polarizadas. Nivel 5. Gabriela Rico Jiménez, fue el caso de una mujer de 21 años, que el 3 de agosto sería liberada de manera inexplicable y se presentaría a las afueras de un hotel entre las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en Monterrey, para aparentemente gritar incoherencias. Sin embargo, en su delirio expresa nombres y situaciones que podrían involucrar a personas como Carlos Slim y Juan Mourinho. Muchos teorizaron que pudo ser víctima del MK Ultra o que en verdad tenía aunque sea un poco de conocimiento acerca de lo que se llevaba dentro del hotel, o en el mismo estado. Luego de cierto tiempo, sujetos altos y bien vestidos, se la llevaron. ¿A dónde? Nunca se supo con precisión, pero personas que vieron el suceso describieron que cerca de ella el ambiente se sentía raro y pesado, y que ella solo pasaba a decir que ellos eran muy peligrosos, que devoraban niños bajo los túneles de la ciudad, y que pronto todos estaríamos muertos. A día de hoy, pese a que se trató de conectar la poca información que había, no se sabe con precisión en dónde puede estar, o lo que pudo haberle pasado, aunque puede bien tratarse de una chica con delirios a causa de, posiblemente, vivir una trata de personas que se llevaba en Monterrey, por eso se... Oye, este caso, a pesar de que pasó en México, fue muy censurado porque acá no hablaron de eso. Yo no me enteré, jamás me enteré. Me dice Eric, sí, y los medios, ¿qué dice? La hicieron de menos porque decía la verdad, pero no quiero decir más. Sí, sí, ya. Ya ahorita se chingaron a uno aquí por decir cosas que no debía haber dicho. Te extrañamos, CG Punk, por haber dicho esas cosas, pero... Sí, mejor ya no. Yo no me enteré de este caso, te imagínate, yo soy de México y no sabía nada de esto. Años. Fue un geólogo e ingeniero estructural, que gracias a su alto rango y experiencia, decidió que desde 1995 podía ganar un dinero extra haciendo conferencias donde hablaba de ciertos secretos gubernamentales como fondos que se destinaban a causas oscuras, o supuestas bases militares subterráneas que nunca fueron reveladas al público. Como es de esperarse, no se pudo probar que lo que decía Phil era verdad, por lo que cada quien decidirá creer lo que mejor le convenga.
Finalmente, Phil fue hallado sin vida en circunstancias sospechosas y con una manguera atada en el cuello. ¡Hala! En varias ocasiones afirmó sobrevivir a distintos asesinatos hacia su persona, pero tal parece que este no fue el caso. Ese supongo que ya fue el último. Y bueno, este fue el iceberg de las personas silenciadas, en donde vimos que muchos casos a día de hoy siguen inconclusos. Wow, sí está muy pesado este iceberg, muy pesado. Uf, perdimos a uno de nosotros. Y qué raro que no hayan hablado del que iba a ser presidente aquí en México. Se me olvidó su nombre. Colosio, no hablaron de Colosio. Parecía que iba a estar hasta arriba, pero no. Uf, estuvo heavy, sí. Me abstuve, créanme que me abstuve bastante de hablar de cosas. Y qué bueno. Ojo, este video no es real, no se sabe si esto es lo que está diciendo es real, no se sabe si es falso. No tomen como verdad todo lo que está diciendo este video, esto es importante que lo sepan porque muchos se pueden ir con la idea de, no, entonces, ¿sí la silenciaron de verdad? No, nadie lo sabe. Por eso lo deja claro al inicio, son posibles teorías. Pudo pasar, pudo no pasar.